a grabar y a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, con este contexto que tenemos del Bhagavad Gita, ya ahora sí ya podemos ok, empezar. Entonces, los primeros versos vamos a irlos leyendo. Entonces, Bhagavad Gita 1.1 y vamos a leer el significado. Y de ahí el chiste es de que ustedes me vayan compartiendo qué van pensando, qué dudas les surgen, y así, ¿no? Y o sea, sacar como una conversación, ¿no? Y del tema, ¿no? Sale. Entonces, Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado, por sus divinas gracias, la Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de los labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta porque lo habla directamente de la suprema personalidad de Dios, que es el Señor Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, pequeño contexto, Dhritarashtra vendría a ser el papá, el hermano de Pando y papá de los Kurus. Sanjaya es su ministro, no es el otro hermano, es otro muchacho aparte. El papá de los primos malos, como quien Ajá, dice. en pocas palabras. Ah, sí, y para detalle extra, Dhritarashtra es ciego, nació ciego. Porque para esto, Dhritarashtra le pregunta qué es lo que estaban haciendo sus hijos, porque el que compila las escrituras védicas es otra encarnación de Krishna que se llama Vyasa, Veda Vyasa. Entonces, él compiló todas las escrituras védicas en escrito. Y él está involucrado en la historia porque es pariente también de los Pándavas. Es un enmarañadero familiar ahí, pero bueno, el punto es de que él le da sus bendiciones a Sanjaya, que viene a ser el ministro, que era otro muchacho, o sea, así brahmana, muy estudioso, y a su vez le dio unas bendiciones para que él pudiera tener una visión mística, que sin estar dentro del campo de batalla pudiera ver lo que sucedía en el campo de batalla. Entonces, y así él le va contando, le va narrando lo que va viendo a Dhritarashtra, que pues es ciego. De hecho, antes de que empezara la batalla de Kurukshetra, que es la gran batalla donde se ocurre los eventos del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita es pre-Kurukshetra, o sea, están a punto de comenzar la batalla y hablan, están apenas en los preparativos. Krishna le restaura la vista a Dhritarashtra, pero Dhritarashtra le dijo de que, pues, o sea, él no quería ver cómo se mataban sus hijos y aparte se la restaura para que pueda ver su forma universal, que es una forma de Krishna que básicamente acapara todo el universo en su cuerpo. Entonces, una forma muy potente. Y dijo, pues yo ya te vi a ti, te vi en tu forma universal, vi a Dios en persona, ya con eso estoy feliz, ya no tengo que ver nada más. Y aparte, pues no quería ver cómo se mataban sus hijos, ¿no? Pero le pide a Sanjaya que le vaya contando y es desde la perspectiva de Sanjaya que nos va narrando todos los acontecimientos y lo que Krishna le va diciendo a Arjuna, ¿no? Bueno, continuemos. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica, con el fin de guiar a la humanidad. El Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. La palabra Dharmakshetra, sí, porque el texto empieza así, ¿no? Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yutsavahah Mamakah Pandavascheva Kimakurvata Sanjaya. Dharmakshetra significa un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra,
la suprema personalidad de Dios, se encontraba presente al lado de Aryuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho que sus hijos lograran la victoria final y en medio de la duda le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en el campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos y quería que estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y en los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya, que era un alumno de Vyasa, y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra, aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra, y por ello Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación del campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu, así como en el arrozal que se arranca las plantas innecesarias. Asimismo, se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparan las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra y de hecho su primogénito, y los demás, que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas encabezadas por Yudhishthir, Este es el significado de las palabras Dharmakshetre, Kurukshetre, aparte de su importancia védica e histórica. Bueno, Pedro que ya conoce, que ya se leyó el Mahabharata resumidito, y ya se sabe un poco más del contexto y con todos los problemas y broncas que tuvieron que pasar los Pandavas, me gustaría que tú tomaras la palabra, porque les digo que esto es un poco más interactivo. Entonces, Pedro, ¿qué te gustaría comentar sobre este tema, no? O sea, lo que es la relación de Dhritarashtra, lo que es alguna realización que tengas, algún comentario que tengas, por favor. Sí, pues es muy interesante cuando lees el Mahabharata. Bueno, primero antes de leer el Mahabharata leí el Bhagavad Gita. Y, pero cuando leí el Bhagavad Gita agarra pues otros significados, sobre todo este primer capítulo, que al principio no le hayas mucho sentido a todos los nombres, a todos los familiares que se presentan ahí. Por ejemplo, tú dijiste ahorita que Dhritarashtra es ciego y nació ciego. Y hasta parece poético que naciera ciego porque él siempre tuvo una ceguera no solo física, sino espiritual. Él mismo se sentía impotente ante sus hijos porque sabía que sus hijos pues eran unos patanes. Este, no sé, pues tú has leído las historias de cómo quisieron desnudar a las esposas de los primos en frente de todos los hombres, cómo ofenden a Krishna una y otra vez, cómo intentaron matar a sus primos desde que eran niños, porque los primos eran los verdaderos herederos al trono. Ellos eran hijos de Pandu, que era el rey, pero pues por azares del destino, pues no pudo serlo. Y y pues bueno, cabe mencionar que no solamente era un imperio de la India, estaba en la India, pero en realidad era un imperio mundial. Ellos abarcaban todo el mundo, porque en las épocas védicas la sociedad era, la influencia de estos emperadores era en todo el mundo. Por eso incluso podemos ver muchas construcciones similares en todo el mundo, ¿no? Como son las pirámides, las mismas deidades, aunque con diferentes nombres, pero son las mismas. Y pues sí resulta muy interesante que ya se van aquí ya se va, sobre todo misma, ya va a tomar venganza sobre Duryodhana, porque es como que el que más ofendido estuvo. Yudhishthira todo lo contrario, era un rey, el ejemplo de cómo debe ser un rey. A mí siempre me conmueve leer sobre él, sobre cómo reacciona ante las ofensas, ante cualquier cosa, incluso al final de su vida, cuando decide abandonar todo por el perro
que se refugie en él. O sea, son cosas que, bueno, a mí me toca en el corazón ver cómo existen personalidades así. Y pues aquí Krishna ya va a luchar con ellos. Ya, ya, Krishna siempre estuvo del lado de ellos, incluso cuando los exiliaron, porque a ellos los exiliaron, a los primos, este, a vivir como, pues como sannyasis en el bosque, ¿verdad? Y Krishna nunca se separó de ellos. Y pues pasaron muchas dificultades, todo eso se describe pues en el Mahabharata, pero a pesar de que pasaron muchas dificultades eh, y pues muchas cosas muy feas, la verdad, eh, tanto los Pándavas como su mamá, sobre todo su mamá, la reina Kunti, ella le dice a Krishna, Krishna quisiera pasar estas dificultades y este sufrimiento una y otra vez porque así te podíamos ver siempre. O sea, era ahora que, porque, spoiler, obviamente ganan ellos, porque Obvio. tienen a Krishna, sí, ya Krishna ya no está tanto con ellos, porque pues ya ganaron, ¿no? Y ya están a salvo, entre comillas. Y la reina Kunti decía, Krishna, quisiera volver a sufrir todo otra vez porque tú te la pasabas con nosotros. ¿Eh? Sí, son realizaciones muy bellas que ¿cómo se traduce en nuestra vida toda esta historia de los Pándavas? Pues que es cuando sufrimos o cuando las cosas no salen como queremos, debemos verlo como oportunidades de acercarnos más a Dios, porque cuando estamos muy contentos, muy satisfechos, que no nos falta nada, es muy fácil olvidarnos de Dios, es muy fácil enfocarnos en otras, pues en lo que vemos, ¿no? En lo material, pero sucede que cuando pasas por experiencias fuertes o pérdidas o cualquier otra suerte de cosas de este mundo, pues son situaciones que te empujan a pensar en Krishna, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos ponen los Pándavas y sobre todo la reina Kunti cuando declara quisiera sufrir todo otra vez porque te veía siempre Krishna. Y así mismo, así es como puede uno traducir este, pues estas realizaciones. Muchas gracias, Pedro. Estuvo muy bonito tu aporte. Sí, de hecho, bueno, a señorito Iris, ¿no le gustaría, bueno, comentar alguna cosa que le haya quedado duda o diga, oye, como que no entiendo muy bien el contexto de este rollo? O sea, que apenas estábamos empezando, pero de todos modos, si a usted le gustaría aportar algo, Mm, siéntase libre de hacerlo. Muchas gracias. Sí, pues, aunque para mí es nuevo los nombres y esto, ¿verdad? Pero respecto a lo que explicó Pedro me queda más claro y respecto a lo que leí, pues ya como que aterricé un poco. Y pues sí, realmente debemos regocijarnos cuando sufrimos o cuando nos suceden cosas. Nos hace fuertes, nos hacemos fuertes. ¿Por qué? Porque es cuando estamos más cerca de Dios. Irónicamente, ¿verdad? Porque deberíamos de estarlo también en las buenas para siempre agradecerle, Sí, claro. ¿verdad? Pero nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece. Es lo que a mí me queda que bueno, debemos de ser no tan negativos en estas situaciones, sino tratar de ver lo bueno que es, que nos acerca a Krishna, a Dios, ¿verdad? Esos momentos. Y pues nos es más fácil sobrellevarlos de la mano de él. Muy bien, muchas gracias. Ujú. De hecho, más adelante el Bhagavad Gita Krishna toca ese tema, hablando de eso. Pero bueno, bueno, llegaremos a cruzaremos ese puente cuando lleguemos. De momento, bueno, mi aportación de lo que sería el primer verso y el primer significado, que sería para la introducción, no sé que la mera entradita del Bhagavad Gita, es que hay una cosa que siempre me ha sorprendido muchísimo y es cómo, bueno, de parte de Dhritarashtra principalmente, y es que como dijo Pedro, ¿no? Es como bien curioso cómo es cómo es que Dhritarashtra no nomás era ciego físicamente, sino que también era ciego espiritual. Pero la ceguera de Dhritarashtra es muy como, ceguera espiritual es muy particular, porque por un lado, Dhritarashtra conoció a Krishna en persona. O sea, Dhritarashtra se topó con Dios en persona. Entonces, y al mismo tiempo, teniendo las personas más avanzadas al lado suyo que lo estaban guiando, nunca soltó a sus hijos. De hecho, en el Mahabharata, lo que es el primer tomo del Mahabharata, hay una parte en la que se platica de que, bueno, te van diciendo quiénes son los orígenes,
de cada alma que viene a reencarnar a encarnar, perdón, en la tierra como los diferentes reyes, y platica que Duryodhana vendría a ser Kali Yuga encarnado, ¿no? Recordemos que dentro de la sabiduría védica estaba así como con los mayas, similarmente que tenían como sus diferentes eras, dividían el tiempo en eras. Igualmente la India se divide de la misma manera, ¿no? Y conforme van pasando las eras, los pilares de la religión, de la justicia, de las buenas virtudes se van cayendo hasta llegar al Kali Yuga, que vendría a ser nuestra era actual, ¿no? Entonces, como aquí todo es muy personal, como pueden ver, de hecho es un coso interesante, ¿no? Que a Krishna no nomás le dicen, ah, sí, Krishna es Dios, sino que lo llaman particularmente la palabra que ustedes van a escuchar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra en todos los libros de Srila Prabhupada, es que a Krishna se le refieren como la suprema personalidad de Dios. Y esto está bien interesante porque eh, aquí estamos aplicando no nada más que Dios es este ser místico, esta luz, como algunas personas los describen, es como esta luz así mística que está más allá de todo y es casi casi inalcanzable hasta que te mueras, sino que en la sabiduría védica se nos explica de que de entrada, Dios es una persona. O sea, ven que en la Biblia se dice de que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Entonces, similarmente, si nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, pues obviamente Dios también es una persona, ¿no? Entonces, este, el método, ahora sí que para poder conocer y entender mejor a Dios, obviamente siguiendo bueno, obvio, siguiendo las rituales y todo eso, claro, pero el método principal también es conocer a esta persona para poder desarrollar amor hacia esa persona. Porque claro, eh, ¿cómo tú amas a una persona que no conoces? Es como, sí, ¿no? O sea, lo normal es que tú te conoces a la persona, platicas con la persona, convives con la persona y después, y pues te vas encariñando con ella, ¿no? Similarmente, en esta filosofía, lo que se establece mucho el conocer, te presentan a Dios para que lo conozcas, de que este se llama así, o sea, tiene miles y ilimitados nombres, claro, nunca lo rebajamos de ninguna manera, pero en este caso, Krishna es el nombre con el que nos dirigimos a él, y él se llama así, se ve así, le gusta esto, le disgusta eso, actúa así, le gusta hacer esto, no le gusta. Te lo ponen al derecho y al revés. O sea, te dicen su comida favorita, su color favorito, su animal favorito. O sea, cosas hasta súper triviales a eso. ¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué? Porque sí, porque no, sus parientes, su familia, todo que quiere de ti, por qué tú estás aquí y por qué no estás con él. Todo. O sea, te lo presentan como una persona y eso se ve desde el primer momento, como lo vemos aquí, ¿no? La suprema personalidad. De hecho, dato curioso, en la edición francesa de los libros de Prabhupada, a Krishna no le dicen a su propia personalidad, porque personalidad a lo mejor suena un poco abstracto, ¿no? Un poco así de personalidad, pues su carácter o qué rollo, ¿no? En francés lo cambiaron a la suprema persona de Dios, o sea, Dios como persona como es, con sus, todo. Entonces esto está como bien interesante, ¿no? ¿Qué querías decir, Pedrito, ahorita que te desmuteaste tantito? Sí, iba a reforzar tu punto de que cómo te ponen las escrituras, sobre todo el Bhagavatam, porque el Bhagavad Gita, que, bueno, es bueno decir qué significa Bhagavad Gita, ¿no? Que es, corrígeme si estoy mal, la canción de Dios. Y básicamente es Krishna exponiéndose a sí mismo ante Arjuna. Y y pues toca muchos temas filosóficos el Bhagavad Gita. Pero en el Bhagavatam es cuando lo conoces más personalmente. Es cuando ya empiezas a ver cómo juega, cómo hace chistes sobre sus chistes, de qué se ríe, las bromas que hace, sus relaciones con su mamá, con su papá, los diferentes estados de ánimo que él tiene. Y, y de verdad te llegas a conmover mucho por cómo es.
incluso hemos tocado el tema de la frase, yo quiero un príncipe azul, pues es porque esa frase proviene desde Krishna, ¿verdad? Que era un príncipe y era azul. Sí, literalmente. Así es, y cómo, pues, eso es lo más que nada lo que quería agregar a lo que dijiste, pero tú lo explicaste muchísimo bien, o sea, muy bien. Gracias. Estas escrituras te enseñan todo. Eh, Hablan de, por eso, como dice el párrafo por aquí debe de decir, Ujú. de que dice, uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Por eso siempre decimos aquí que más que religión, decía Prabhupada que somos un movimiento, ¿verdad? Y que Ujú. no quería, porque el movimiento es, y Prabhupada lo dijo muchas veces, queremos que ames a Dios. Si lo amas como testigo de Jehová, como musulmán, pero o sea, lo que te estamos diciendo es ser el mejor musulmán, ser el mejor testigo de Jehová, ama a Dios. Eso es lo que se busca, porque al final todas esas enseñanzas del Corán, de la Biblia, las enseñanzas impersonales de Oriente como el Tao Te Ching y todo eso se encuentra aquí. Este, pero el lado personal de Dios, el verdaderamente personal, eso no se encuentra en ninguna otra escritura. Eso se ve solamente aquí. Ninguna otra escritura ha hablado de Dios de una forma tan personal, tan pues sí, que de verdad, como dices tú, no puedes amar a alguien que no conoces. Puedes escuchar hablar sobre sus títulos, puedes escuchar hablar sobre su fortaleza, su poder, pero conocerlo como persona es cuando de verdad te enamoras de alguien o cuando de verdad creces tu amor por alguien. Sí, 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 muy, muy cierto. Ay, papá. Oye, ¿podrías hacerme host otra vez porque no me deja compartir pantalla? Ah, Krishna, no se oye. Bueno, ni modo. Sí, creo, es que esta es la misma cuenta metiéndose dos veces, por eso no se oye. Ay, ¿cómo le hacemos? Ni modo. Bueno, vas a tenerse que desconectar. Luego verla. En fin, sí, no, es que no me vas a oír. Mándale mensaje o algo, ¿no? Porque es que están las dos cuentas de una misma persona en el mismo Zoom, entonces obviamente no va. En fin, entonces, muchas gracias por tu aportación, Pedrito. Este, em, déjame, bueno, ya se bugueó algo aquí, pero no pasa nada. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, Laura sí que ya regresando al tema que quería comentar ahorita, ya de vuelta, porque ahorita lo que dijo Pedro es muy cierto. Este, este, y es que a pesar de que Vitarastra, como ya platicamos, que es el papá de los malos, él, bueno, o sea, conoció a Krishna en persona, conoció a gente muy santa, o sea, tenía gente muy, muy santa a su lado. Por ejemplo, su otro hermano, Vidura, él era la encarnación de Yamaras, y Yamaras viene a ser como Hades para la historia griega, que viene a ser como el jefe de la muerte, el que te juzga, pero no es así, no es alguien malo, sino que él lo que hace es como la personificación de toda la religión, de toda la justicia. Entonces, a él lo ponen a chemer de que tú te vas a encargar de juzgar a las almas porque tú eres el que te la sabes bien, todo el tema de la justicia tal como es, ¿no? ¿Qué es pecado, qué no es pecado, en qué grado, etcétera, ¿no? Entonces, Vidura era una encarnación de esta gran personalidad, ¿no? De este ser celestial. Al mismo tiempo, tenía los Pándavas, que pues, primos de Krishna, grandes devotos, bueno, los Pándavas son increíbles. Tenía a Bhisma, que Bhisma también es una gran personalidad de la historia. Y con todo eso, Dhritarashtra nunca se le quitó la ceguera espiritual. Y es bien cacho, porque, bueno, al principio el Mahabharata, en la versión resumida no sale, por eso te digo de que siempre es bueno comprar la versión extendida, porque esa está muy buena, te mete muy, muy chida en la historia. Eh, Al principio de la vida de Dhritarashtra, cuando él y Pandu y Vidura eran pequeños, se llevaban muy bien. De hecho, Pandu y Dhritarashtra reinaban juntos el reino. No es que nada más Pandu era el jefe, los dos reinaban, se compartieron el reino de Hastinapura.
Y eran muy, muy unidos en un comienzo, o sea, ajá, se hicieron eran muy amigos, como hermanos, eran muy hermanos, lloraron cuando Pandu se murió. Dhritarashtra genuinamente al principio de la historia, al principio del Mahabharata, se muestra genuinamente preocupado, pero nada más llegan los hijos de su hermano para el palacio y Duryodhana empieza con sus complots para sacarlos. Dhritarashtra no, al principio titubea, pero no duda. Ahora sí que, como que dice, Duryodhana viene a representar la voz del diablo, no es por nada, pero, o sea, Duryodhana, siendo él la encarnación de Kali y Yuga como persona, él viene a representar la voz del diablo. Dame un segundito, Pedro. Con mucho gusto te dejo ahorita aportar. Y él en un principio, cuando habla con entre los primeros complots, que ya lo sabe directamente con su padre, que es el de la casa de Laca, cuando manda a los pandus, a los pándavas, perdón, a la casa esta y prenderles fuego, él no le dice a su papá, los voy a quemar. Él le dice, llévatelos de vacaciones lejos y cuando yo ya tenga asegurado el reino, los traes de vuelta a Hastinapura, que es la ciudad donde ellos estaban. Hoy en día Hastinapura es Nueva Delhi. Y Dhritarashtra dice, pues tienes razón, pero es de que, bueno, Pandu tenía mucha gente que lo apoyaba, y va a haber gente que iba a estar en desacuerdo. Y bueno, Duryodhana aplica la de AMLO y básicamente le dice, nah, dales dinero y fama y con eso vamos a tener el pueblo ganado. Duryodhana era muy buen político, muy buen político. Entonces, y así pasa, ¿no? Pero ya cuando se entera de la muerte de los Pándavas, Dhritarashtra sí llora y lo que ustedes quieran, pero, o sea, creo que era muy obvio que Duryodhana fue el culpable. Y Dhritarashtra nunca le dice nada, o sea, una que otra vez, de hecho, su esposa a lo largo de su historia, su esposa se la pasa regañando más a Duryodhana y regañándolo más a él, de lo que Dhritarashtra nunca le alza la voz a Duryodhana, nunca. O sea, literalmente, Dhritarashtra era como la imagen del angelito aquí y del diablo acá. Tenía a los Pándavas, a Vidura, a su esposa, a Krishna, a Bhisma, a Drona. Tenía todo el mundo, literalmente tenía una horda de ángeles a un lado diciéndole, pórtate bien, y solo tenía un solo diablo, que era Duryodhana. Y él, por más que todo el mundo le dijera, Dhritarashtra, ubícate. O sea, Dios se le presentó enfrente y se le mostró la forma universal y todo. Y con todo eso, Dhritarashtra todavía estaba de, sí, bueno, oye, Sanjaya, mis hijos se van a morir. ¿Estás seguro que se van a morir? Después de todas las cosas que hicieron, segurísimo que se van a morir. O sea, Dhritarashtra no tiene remedio, oye. Entonces, es bien interesante analizar la personalidad de Dhritarashtra porque es como esta alma, es el ejemplo del alma que no, que por más que le pones en bandeja de plata todo para que se libere, no se libera. O sea, porque Dhritarashtra tuvo todo en bandeja de plata para ser una gran personalidad y ser un santo, y nunca lo hace, nunca la toma. Otro ejemplo de eso es Radeya o Karna, pero bueno, este no es un lugar para andar fundando a Karna, porque luego me funan a mí por andar fundando a Karna. Bueno, Pedro, ¿algún comentario que quieras agregar antes de pasar al siguiente texto? Sí, sobre Dhritarashtra. Bueno, en la versión resumida que yo leí el Mahabharata, yo recuerdo muchos pasajes en los que Dhritarashtra genuinamente lloraba de impotencia y decía, yo sé lo que son mis hijos, yo sé lo que es Duryodhana, pero no puedo hacer nada. O sea, estaba muy aferrado a sus hijos, muy aferrado a Duryodhana, aunque porque Dhritarashtra en sí no era, su único error fue ese, amar mucho a Duryodhana. Es su único error porque en realidad era un hombre virtuoso, pero su único error fue ese, que, que se dejó pues lavar el coco por Duryodhana, como dices tú, nada más nacieron sus hijos y todo su progreso espiritual se estropeó. Okay. Y ese era, por más que él sabía lo que eran sus hijos, y aún así él decía, es que yo no puedo hacer nada, o sea, los amo mucho, no puedo hacer nada. Y es ese tipo de apego material lo que lo llevó a la ruina de toda su familia, porque todos sus hijos se murieron. Exactamente. Ajá. Literal, te les digo, es un muy buen ejemplo del alma que sabe que no y todo eso, pero simplemente no puede soltar los apegos materiales. Y es un ejemplo muy cañón, ¿no? Bueno, entonces, leemos el siguiente verso y el siguiente verso. Y bueno,
hacemos unos cuantos comentarios y todo eso y pues paramos así la reunión. De todos modos, ya saben de que ahorita ya salió el anuncio, ¿no? De que ya faltan 10 minutos para que se acabe la reunión. Si ahorita quito la reunión antes de que terminen los 10 minutos, ya nos deja acceder de inmediato y ya no tenemos que estar esperando tanto tiempo. Entonces, nada más hay que estar tantito al pendiente. Déjenme echarle la leída a esto y empezamos ya con los análisis y los comentarios de todos nosotros, ¿no? Bhagavad Gita 2. Sanjaya dijo, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Bueno, el significado propio nos da el contexto. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materias de la religión. No, ciegos, no, esos estaban peor. Ciego, mudo, sordo y todo lo demás. Y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia de un lugar sagrado. Sanjaya le informó pues al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato donde se encontraba el comandante en jefe Dronacharya para informarle de la verdadera situación. Aunque Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Y le dice, y Duryodhana dice, oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Drupada es otro rey. Eh, Antes de darles el contexto de Drupada, si me permiten, no, ya no quiero, ahí está. Vamos a parar tantito aquí, antes de que, para que así de inmediato accedan al mismo link, va a ser todo igual, para que así no vaya a trabarse ni nada por el estilo. ¿Les parece bien? Acceden luego, no pasa nada. O sea, ya sí se va a poder acceder. Les paro de momento y ahorita les seguimos.